Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos un invitado que estuvo además en la Feria Internacional de Arte y Terapia que realizamos aquí en Andorra. Y que no paró, Menudo experto en el arte de Japón en todos los sentidos. Saludamos a Joan Piquer. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Sapiens, una vez más. Muchas gracias, encantado de estar aquí, muy contento, preparando todo para ir a Japón y muy feliz de la feria que vivimos de arte y terapia en Andorra, gracias a todas las personas que se interesaron y que vinieron. Estuve ofreciendo muchas caligrafías japonesas. Disfrutamos de un taller muy interesante. Gracias, Ferran, por la brillante organización y espero que en próximos años podamos disfrutar de esta feria tan interesante que vivimos. Bueno, la verdad es que hay experiencias, ¿no? Porque en las ferias como que va tanta gente, hay tantos talleres de cosas tan diferentes entre sí, ¿no? Diametralmente opuestas, pero todas interesantes. Pues la verdad es que fue un éxito y no porque estuviera en la organización junto con Jean-Paul, sino que le pusimos tanto cariño y tanto amor en esto que pues salió muy bien. Y artistas, ya lo viste, desconocidos, pues tuvieron la posibilidad de ofrecer sus obras artísticas, que algunas realmente eran fascinantes, que dices, oye, pero si este hombre pinta como Dalí, por ejemplo, ¿no? Y en tu caso la caligrafía japonesa es realmente un auténtico arte, no es escritura, es algo más, ¿verdad? Pues desde luego, no es solamente lo que vemos, sino también lo que desprende la letra. Hablamos en programas anteriores sobre el efecto energético que provoca ver simplemente el dibujo escrito o incluso verlo cuando se está haciendo, porque verlo cuando se está haciendo también despierta una sensación en nuestro interior. Por eso también hice un taller de caligrafía japonesa en la feria, porque no es lo mismo incluso hacerlo uno mismo. Por eso di la oportunidad que la gente cogiese un pincel e hicieran ellos mismos una caligrafía. Es como entrar en una especie de estado de meditación profunda que hace que la persona sienta paz, bienestar, que tenga sensaciones como incluso de amor. Es algo verdaderamente, podríamos decir, mágico. Ciertamente, es curioso, ¿eh? Y además, cuando no entiendes lo que pone, pero que notas y percibes que es pues benefactor y aparte es muy artístico. Bueno, pues nada, felicitarte también, darte las gracias por venir desde Barcelona hasta aquí en Andorra para esta feria. Fue algo pues muy entrañable. Tenemos que hablar de cuestiones. Hoy, Joan, vamos a tocar algo que puede dar un poco de respeto, de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de fenómenos paranormales. Pero antes hemos tenido la posibilidad de visualizar desde aquí en Andorra, incluso desde muchos lugares del planeta, un fenómeno que casi para nosotros era inusual. Más allá de verlo en algún reportaje del National Geographic o del canal Historia o de algún noticiario de latitudes del norte, que es, estas auroras boreales que en otros tiempos, ¿no, Joan?, se atribuirían a fenómenos absolutamente paranormales. Es decir, estas luces aquí, ¿qué es esto que se está moviendo? ¿Quién lo genera? ¿De dónde viene? ¿Si son fantasmas? ¿Si no son fantasmas? Es un tema curioso, ¿verdad? Bueno, pues sí, es como el cielo pintado. Realmente es como si pareciesen que estuviesen poniendo luces. Y bueno, pues no son luces, es un efecto de la naturaleza. Es cuando vemos más allá del arco iris, ¿no? Porque el arco iris, pues bueno, podemos decir, es como algo más fácil de explicar, que tiene una forma limitada.
pero cuando vemos la aurora boreal es como algo que parece más extenso, infinito, es como algo que te come, es como luces de colores no definidas, porque pueden cambiar el tono, y es algo que aparece en la oscuridad a veces, y bueno, pues es como si fuesen luces creadas por un foco, y tiene un aire como muy paranormal, ¿no? Muy extraño. Esto, la verdad que a los japoneses les encanta. Vamos un poquito a hablar de un tema interesante, hablando de Japón, que me ha venido comentando esto, y es que hay una época del año que los japoneses, algunos japoneses, consideran interesante viajar, creo que es a la zona de Reykjavik, Finlandia, porque ahí hay una época determinada del año que la aurora boreal es increíble, y parece ser que ahí el hecho, ellos consideran buena suerte, o sea, en Japón hay personas que consideran buena suerte viajar a ese punto, a Reykjavik, a esa zona de aurora boreal impresionante, que una vez al año se manifiesta, para concebir el hecho de tener pues un hijo, ¿no? Que la mujer se quede embarazada. Entonces se dice que en ese momento en el que la aurora boreal está en su máxima belleza, pues el hecho de que una mujer se quede embarazada es símbolo de buen augurio. Eso hay algunos japoneses que consideran que esto es un hecho real, o sea que hay como un magnetismo en el cielo que hace que el niño o la niña que vaya a nacer tenga unas propiedades especiales. Y tanto que sí. Y en esta reciente aurora boreal es curioso porque el efecto artístico, mágico, enigmático es absoluto, pero detrás, en la comunidad científica, hay una parte que están un poco preocupados, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, había un satélite de la NASA, el ICESat-2, que bueno, se encarga de hacer mediciones del espesor, del grueso del hielo marino en la zona del Ártico, y que, bueno, tuvo anomalías, ¿no? Esto que digo yo, anomalías, cosas que se salen de la normalidad, y que hay interferencias, y curiosamente tuvo una especie de rotación anómala, y además dejó de recoger datos durante unos instantes. O sea, estas auroras boreales, que más allá son algo extraordinariamente visual, fantástico, pueden generar anomalías. Y hay datos ya en la historia de tormentas geomagnéticas que, han producido problemas a nivel, pues, la más espectacular que hay registrada nos remontaría, Joan, amigos y amigas, pues al año 1859. Y aquí me diréis, oye, pero Ferran, si no habían satélites, si no había tecnología. Pues sí que había algo de tecnología. En 1859 hubo una tormenta geomagnética, pero descomunal, que de haber satélites, como hoy, a lo mejor se apaga el planeta o nos quedamos sin telecomunicaciones durante un tiempo. No lo sé. Supongo que esto debe estar previsto, pero fue tan sumamente espectacular que se vieron auroras boreales. Ojo, Joan. Por ejemplo, en Cuba, en Chile, Madrid, Roma, Panamá, Australia. Es que se vio por todas partes. ¿Pero qué sucedió? Pues claro, el que detectó esto, y concretamente fue el 1 de septiembre de 1859, un astrónomo inglés, Richard Carrington, pues vio una especie de explosión solar en la superficie del Sol, ¡boom!, enorme, y a los minutos estaban llegando, pues, minutos y horas, sus efectos de esta explosión. ¿Y qué sucedió? Pues frió, de la palabra freír, todos los telégrafos que funcionaban en aquellos momentos, que era la única tecnología que estaba en uso sobre la Tierra. Todas las líneas telegráficas de todo el mundo se quemaron. Y no una vez, sino hubo un refrito. Imagínate, Joan, que estas auroras boreales que ahora vemos así tan chulas, pues llega una de tan potente a nivel de tormenta geomagnética, una ECM, eyección de masa coronal,
y nos quedamos, por ejemplo, sin comunicación. O vete tú incluso más allá, sin luz, que tenemos que ir con generadores. ¿Qué opinas? Bueno, incluso tengo el dato, ¿no? Que habían observatorios que dijeron que la onda expansiva del suceso que estaba ocurriendo en la fecha que estás diciendo, Ferran, tenía 200.000 kilómetros. O sea, estamos hablando unas 15 veces el tamaño de la Tierra en expansión. O sea, estamos hablando de una energía impresionante que, bueno, pues hizo ese daño pues en los sistemas de comunicación que había, ¿no? Lo que comentabas de los telégrafos. Pero claro, eso a nivel personal, ¿cómo afectó a las personas, ¿no? A nivel magnético, ¿qué energía estaban percibiendo los seres que vivíamos en esa época y en ese tiempo? Personas, animales, incluso el mar. Quizá el agua tenía también pues una estimulación por ese magnetismo que estaba recibiendo. Entonces, pues veríamos aquí el peligro que se oculta en las auroras boreales. O sea, estamos viendo algo bonito, pero ese algo bonito puede provocar pues el peligro de, bueno, pues estos campos magnéticos fluctuantes, intensos, que pueden quemar pues nuestros sistemas de comunicación, como por ejemplo pues ahora que tenemos pues las redes de teléfono, internet, y qué pasaría con los teléfonos móviles, cómo afectaría esto a nuestra manera de comunicarnos. Pues es algo verdaderamente preocupante, porque la capa de ozono pues siempre se ha dicho que está sufriendo mucho por la contaminación que hemos generado, y estamos quizá debilitados ante esas energías que vienen más allá de los límites que podemos ver en el cielo y nos podrían hacer daño. O sea que la aurora boreal sí que es verdad que tiene un punto que podría ser benéfico, energéticamente hablando, como para los japoneses, la historia que he comentado, pero también tiene su punto peligroso. Uh-huh. Hay anécdotas, por ejemplo, sucedió que ya sabemos que en aquellos tiempos el campesino, muy atado al campo, bueno, pues se despertaba por sus biorritmos naturales. Ya sabía que amanecía y tenía que levantarse. No habían despertadores, como quien dice, ni relojes. No todo el mundo tenía un reloj. Y vieron que había tanta luz que muchos campesinos se levantaron, se prepararon su desayuno en casa y se fueron a labrar. Y claro, vieron que esa luz no era natural y duró muchísimo rato. Incluso hay una anécdota, y esto salió publicado en un rotativo de la época norteamericano, que estos buscadores de oro, los que iban pues a buscar oro, los mineros de aquellos tiempos en las montañas rocosas, bueno, pues también al ver tanta luz, tanta luminosidad, se fueron, se levantaron, se prepararon su rancho, sus huevos fritos, su tocino, su bacon, bla, bla, bla. Se prepararon su cafetote y se fueron a buscar oro. Y resulta que no era de día aún. O sea, hay curiosidades de este tipo, ¿no? Y después, si entramos en el fenómeno paranormal, yo recuerdo hace mucho tiempo atrás que me dijo una persona, dice, es importante cuando se fallecer en unas determinadas condiciones. Y yo me pregunto, Joan, cuando una persona está falleciendo, en el momento que te sales del cuerpo, que te liberas de la parte biológica y entras al otro plano, con una tormenta geomagnética solar, si hay algún tipo de interferencia y donde deberías ir, te quedas enganchado en una interfase. Y quizás aquí, a lo mejor, tenemos una explicación de por qué hay, entre comillas, estas entidades o fantasmas que tendrían que trascender de forma normal y se quedan, bueno, pues en la interfase. No están ni en este mundo, no están ni vivos, ni no muertos, son los no vivos, pero no muertos. Estaríamos hablando de fantasmas. ¿Qué opinas?
Bueno, podría tener una explicación, podría ser una de las posibilidades de esas energías que quedan atrapadas entre dimensiones. Pero bueno, yo pienso más bien que el ciclo de la muerte es algo que puede continuar de manera natural. Es como, por ejemplo, pues si hablamos de un parto, ¿no? Un bebé que nace en un proceso de alteración del campo magnético de la Tierra por lo que está ocurriendo con las auroras boreales, la tormenta geomagnética. Yo pienso que no debería de alterar el proceso de la muerte para el viaje al más allá. Sí que pienso, por lo tanto, otra cosa que es pues cómo muere la persona, ¿no? Cómo muere la persona, si es una muerte por accidente, una muerte natural, una muerte con sentimientos de odio. Eso creo que sí que es lo que afecta a que la persona se quede atrapada entre dos mundos, porque tiene una fuerte carga emocional de sufrimiento o de apego o de odio. Otra cosa sería una muerte inesperada, que la persona muere cuando no le corresponde por un accidente, por un asesinato. Yo creo que ese sería... Normalmente en el mundo espiritual tenemos esa creencia, ¿no? Que el hecho de morir afecta en cómo es la muerte de la persona y no por alteraciones que vienen del cielo, como por ejemplo pues podría ser una tormenta geomagnética. Pero no descarto esa posibilidad, Ferran, que tú dices. Podría ser que hubiese algún tipo de magnetismo fuerte que alterara el hecho del proceso del más allá. Porque claro, Joan, si lo que se desprende es una especie de, pues, entre comillas, materia inherente, ¿no? Una especie de conciencia, de una información, de una esencia. Claro, no es lo mismo, vamos a poner un ejemplo, cruzar la calle, imaginemos que estamos en una acera, hay el paso cebra, pasemos todos por los pasos cebra, aún así a día de hoy es bastante peligroso, pero bueno, y para ir al otro lado de la calle. El paso cebra lo puedes pasar pues en un día fabuloso, o un día con un viento muy fuerte que te desplaza, o con una super tormenta, o puede venir un camión, se ha despistado, o un coche o alguien hablando con el teléfono móvil y le da un viaje al que pasaba por el paso cebra. Hay muchas maneras de cruzar un paso cebra. Pues lo mismo sucede cuando una persona fallece. Hay muchas maneras de cruzar a la otra dimensión. Y esto es algo curioso. Y, por ejemplo, Joan, si hablamos un poco así de fantasmas, de misterios, me gustaría que recobráramos un poco la memoria de lo que... Bueno, hay un hospital en España, concretamente la bella ciudad de Sevilla, que tiene una fama de extremadamente misterioso, ¿no? El Hospital de San Lázaro. Allí hay fenomenología, pero de esta heavy metal, ¿verdad? Bueno, pues sí, es un tema pues un tanto escabroso, porque ya aquí pues nos metemos en temas pues que dan miedo y nos ponen los pelos de punta. Pues por ejemplo, yo ahora mismo pues me he ido a tierras del Montseny, cerca del Turó de Loma, y bueno, pues iba con el vehículo y acabamos como una especie de castillo abandonado. Estaba prohibido el paso, pero bueno, nos adentramos y vimos ahí como había como una capilla abandonada, como un castillo enorme que podría ser que en un momento de su historia hubiese estado reformado para que fuese como un hotel-restaurante, pero en su historia era un castillo. No entramos dentro del castillo, solo estábamos fuera, pero yo os aseguro que los pelos estaban de punta. Ahí había mala energía, era algo que daba miedo y ni siquiera habíamos entrado dentro en el interior del castillo, pero en los entornos, en el paraje, el ambiente era penumbroso y solamente ver la construcción pues se veía que ahí habían pasado cosas duras y que ahí había una memoria del lugar
que no era nada positiva. Imaginaos eso, ya no hablamos de un castillo, sino nos vamos a un hospital, por ejemplo, un hospital abandonado, concretamente que es el hospital de San Lázaro, nos vamos a Sevilla, que había sido una leprosería donde habían muerto muchas personas. Se dice que ahí hay mucha gente enterrada. Entonces, donde hay cementerios bajo las construcciones, se dice que hay el fenómeno paranormal ocurre de manera habitual. Esto es algo típico. Si una casa se construye encima de un cementerio, pues ahí pueden pasar cosas, y es uno de los servicios que a nosotros, los que nos dedicamos a estas cosas, pues a veces nos vienen las personas sufriendo, diciendo que en su casa pasan cosas. Entonces vamos a la casa, se hace una limpieza energética y ahí podemos captar este tipo de residuos que necesitan pues salir del mundo en el que se encuentran atrapados. Estamos hablando de un hospital que tiene ya su tiempo, ¿eh? Se inauguró sobre el siglo XIII y en el cual, bueno, el objetivo era, pues lo que dices tú, ¿no? Poner en confinamiento a las personas que en aquellos tiempos pues había muchísima lepra para evitar pues los contagios, pero que allí ha sido pues bueno, un lugar que han pasado pues monarcas, gente importante, emperadores incluso. ¿Y tú por qué crees que este hospital pues tiene esta fenomenología? Porque hay personas que, bueno, y está documentado el caso de una enfermera, ¿no? Que estaba trabajando y se encontró un espectral, un espectro face to face, cara a cara. Imagínate, Joan, que estás tú por allí y te encuentras algo que sabes que no está vivo, que no es de este mundo y que te está allí plantado mirando, supongo que tan atónito como tú mismo cuando lo ves. Bueno, sí, es cierto que aquí se habla, ¿no? Se habla de muchas historias y, por ejemplo, pues se dice que un trabajador de este hospital cuenta una de tantas historias, pues se dice que de repente pues se quedó encerrado en un espacio del hospital, empezó a sentir escalofríos, es esa sensación que yo digo que se te pone el pelo de punta y sientes como un frío que te cala, y de repente pues este trabajador del hospital vio una imagen etérea que era un fantasma. Entonces pues casi se muere del susto, ¿no? Un poco graciosamente hablando, y eso pasa mucho. Entonces esta sería una de las historias, ¿no? Psicofonías, quejidos, lágrimas, gente gritando, todo esto se ha captado con esto de que hablamos, de que tú pones el teléfono, o normalmente son grabadoras que tienen que tener una frecuencia determinada, y supuestamente está grabando en el silencio, pero luego escuchamos la grabación y resulta que ahí se escuchan todos estos sonidos, ¿no? Lágrimas, gente gritando, palabras, gente pidiendo auxilio, y bueno, lo más sorprendente es cuando empiezas a hacer preguntas, que esto ya lo comentamos en algún programa, que podemos preguntar, ¿hay alguien ahí? Supuestamente no hay nadie, y luego escuchamos la grabación y escuchas un sí. ¿Sí? ¿Y quién ha dicho ese sí? Si no has sido tú, si no he sido yo, ¿quién hay ahí? Entonces, bueno, esto en este hospital se ha fomentado mucho el comprobar que ahí hay sucesos. Ahora, la respuesta a tu cuestión sería, ¿por qué pasan estas cosas? Porque ahí hay muchos espíritus o mucho residuo también. Mucho residuo de lo que ha sido un cuerpo humano, que ya no es el alma, ni es el espíritu, sino son residuos de la persona que han quedado atrapados en este lugar, al margen de lo demás, que no digo que no esté, pero también hablo de que hay una parte energética que ahí se ha acumulado mucho, y por esa acumulación se favorece el suceso paranormal. O sea, el aumento de residuo energético de cuando una persona fallece, y además en una circunstancia de sufrimiento, pues hace que la energía, hace que el lugar se convierta en un lugar energético en el que ocurren cosas y en el que hay una sensación desagradable.
Me venía ahora al pensamiento, Joan, por ejemplo, estos sonidos, ¿no? Y yo doy fe y doy mi palabra de que en radio hemos estado, por ejemplo, pues haciendo una entrevista, como por ejemplo ahora, y mientras estábamos haciendo la entrevista, pues poder llegar a oír algún ruido de fondo de la obra que hay delante, o que se saludan por aquí fuera, que oyes tenuemente si habla muy cerca, pero oír unas palabras en medio de una entrevista que tú no lo oyes, pero después cuando revisas la edición del audio, a ver si está todo correcto, que forma parte del tema técnico que realizamos también en Sapiens, decir, oiga, pero si aquí hay una tercera voz y que en ningún momento había nadie dentro del estudio, ni saltó ninguna palanca, ni nada de nada. Y dices, ¿quién era? ¿Qué era? ¿Qué decía? Porque a veces son inintendibles. Las hemos cortado, ese fragmento, escuchado con atención, y son como otro idioma, otra lengua. Bueno, estas anomalías, Joan, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso que deberíamos de ver esto un poco como el tema extraterrestre, ¿no? Como algo natural, el mundo de la vida y la muerte. Otra cosa sería el gran desconocimiento y la gran desinformación que hay al respecto a la muerte. Por ejemplo, en el budismo podemos encontrar mucha sabiduría al respecto. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Y qué pasa, cómo es, si muere feliz o muere con angustia? Entonces, pues ahí hay un efecto, y ese efecto pues puede ser positivo, negativo, y pienso que deberíamos de ver esto como algo natural, el proceso de la vida igual que el de la muerte. Entonces, fijaos, ¿no?, cómo pensamos nosotros, pues si una persona fallece y es muy anciana, cómo es el proceso de cuando parte al más allá, pues cómo reaccionamos. Pues normalmente reaccionamos como si fuese un drama. Hemos de vivir el luto, porque es una tragedia, porque perdemos a un ser querido que se va y no lo vamos a volver a ver, ni vamos a volver a estar con él, pero es una persona anciana que ha disfrutado la vida, y deberíamos de estar contentos, ¿no? Porque es como que ha tenido una vida buena, ha tenido una vida admirable, ha dejado hijos, ha disfrutado, ha sido un campeón o una campeona. Entonces, deberíamos de estar contentos si es que ha tenido una vida así, de estas características, ¿no? Y qué bien que se va, y se va habiendo hecho lo que tenía que hacer. Otra cosa sería, que eso sí que es algo más de difícil comprensión, si alguien joven, o a veces pues como terapeuta me he tenido que enfrentar a esto, pues cuando un niño fallece, eso es más difícil de encajar, ¿no? Podemos decir que eso es un drama terrible, es una de las peores cosas que pueden ocurrir, pero ahí también hay un aprendizaje y una comprensión que en el budismo podemos encontrar una respuesta, todo es por algo. Aunque nosotros no lo sabemos. Entonces, pienso que si buscamos comprensión en las tradiciones antiguas y en la espiritualidad, podemos encontrar respuestas a lo incomprensible y ver el más allá como algo que hemos de aceptar con naturalidad, y no como algo que nos tiene que dar miedo. Pero evidentemente, pues como yo mismo, ¿no?, os decía, pues que ahora estaba en un castillo y yo sentía que a mí se me ponía la piel de gallina y sentía frío y escalofríos y notaba que ahí no había una buena onda. Entonces, una cosa es meterte en un sitio, pues por ejemplo, como estamos hablando, el Hospital de San Lázaro, que ahí pues ha sufrido miles de personas, han muerto miles de personas y ocurren cosas. Por ejemplo, tengo aquí una historia del Hospital de San Lázaro siguiendo lo que decíamos de un hombre. Se habla de una habitación de este hospital que ahí se vio como un hombre que falleció, y se apareció en la habitación 203. Hablo del Hospital de San Lázaro. Parece ser que había un hombre que se vio, se parece que se llama Francisco,
con muy mal aspecto. Entonces, luego se revisó esta visión y coincidió que esa visión correspondía con la realidad. O sea, ese hombre estuvo en esa habitación, en la habitación 203, fue un enfermo que estuvo ahí, y esa aparición, unos años más tarde, se vio al fantasma de este hombre. Entonces, fijaos, ¿cómo murió Francisco en esa habitación? Bueno, sin lugar a dudas hay proyecciones. Yo estoy convencido, y mira, esto yo tenía un montón de vídeos y fotografías, ¿eh? Los primeros teléfonos móviles, los primeros iPhone, yo tenía un Samsung muy bueno para captar estas cosas, y se dieron cuenta estas casas, estas multinacionales de telefonía, que, oiga, pues habían personas que empezaban a grabar y compartir vídeos de cosas que el ojo no veía, pero el aparato lo registraba, ¿no? Y curiosamente iPhone lo capó de seguida, pero rapidísimamente Samsung. Ahora salió algún modelo posterior que aún no tenía, pero después lo acabaron capando. A día de hoy, algún ejemplar, y si queréis hacer la prueba, Joan, y tú mismo, decir, hay un espectro de banda que no se ve, y podéis hacer la prueba, es muy sencillo. Tengo algún vídeo por aquí en el canal de YouTube demostrándolo de hace años, ¿eh? Coges el mando de televisión a distancia, y todos, por ejemplo, cuando cambiamos de canal, subimos o bajamos el volumen, o pasamos de modo tele a modo, pues, HDMI, lo que sea, tú cuando apretas, el mando envía una señal, y a través de esa señal lumínica va una información que activa lo que tiene que activar en la tele. Si subes, por ejemplo, y bajas el volumen, tú no lo ves, lo que sale del mando. Pero si ponéis y cogéis el teléfono móvil y cogéis el mando apuntando a la cámara y vosotros estáis mirando, haced el ejemplo, haced la prueba, subes o bajas el volumen, verás que de aquella bolita que hay, muy chiquitina, que es tipo una micro lamparita LED, hace unos destellos espectaculares. Y eso el ojo no lo ve, pero sí el teléfono móvil lo recoge. Y yo te puedo asegurar que recogí auténticos espectros alucinantes, algunos, otros, bueno, tampoco tanto, con aquellos primeros teléfonos móviles. Y es una lástima que lo hayan capado, porque tienes pruebas de que registran algo que tu ojo no ve, porque el ancho de banda del ojo es tan sumamente pequeño. De hecho, no vemos ni las ondas wifi como nos cruzan el cuerpo, como cruzan por delante nuestro y llegan al teléfono móvil, ni los rayos gamma, ni los rayos cósmicos, ni nada. No, de hecho, no vemos el sonido, y el sonido es una onda, por ejemplo. Dicho esto, pues, ¿qué te parece? Ya que hablábamos de tecnología, me he permitido el lujo, ya que queríamos hablar de fenómenos paranormales, de hacer un pequeño experimento. ¿Qué te parece? Adelante. Pues, amigos y amigas, con inteligencia artificial vais a escuchar una historia que se ha agregado el sonido, la voz y una narrativa sobre, pues bueno, un fenómeno paranormal, os lo aseguro, desarrollado con inteligencia artificial. No quiero que os guste ni que no os guste. La historia tiene su generis, pero ved cómo la tecnología entra ya a lugares recónditos. Escuchemos. La niebla densa envolvía el hotel de montaña, ocultándolo casi por completo. Laura, una joven periodista, llegó en su coche, luchando contra el viento que azotaba la zona. El sol se escondía tras las montañas, y la oscuridad comenzaba a dominar el paisaje. Laura salió del coche y recogió su maleta. Observó el edificio frente a ella, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No sabía exactamente qué esperaba encontrar en aquel lugar, pero algo en su interior le decía que su estancia allí cambiaría su vida para siempre. Al entrar en el vestíbulo del hotel, la recibió un silencio sepulcral. El lugar estaba vacío y tenuemente iluminado. Laura se acercó a la recepción y tocó el timbre. Un anciano recepcionista, don Santiago, apareció de la nada, mirándola con ojos cansados.
Bienvenida, señorita. ¿Tiene una reserva?, preguntó con voz rasposa. Sí, a nombre de Laura Gómez, respondió ella. Don Santiago revisó un libro antiguo y asintió. Ah, sí. Habitación 209, dijo, entregándole una llave. Disfrute de su estancia. Laura tomó la llave, notando la frialdad de la misma, y se dirigió hacia las escaleras. Mientras subía, sintió que el peso de las paredes del hotel la observaba, como si cada rincón guardara un secreto oscuro. La habitación 209 estaba en el segundo piso, al final de un largo pasillo. Laura abrió la puerta y entró, dejando su maleta sobre la cama. Mientras desempacaba, escuchó unos pasos afuera de su habitación. Se detuvo, y con el corazón latiendo con fuerza, abrió la puerta. No había nadie. «¿Hola?», susurró, pero solo obtuvo silencio como respuesta. Un susurro apenas audible llegó a sus oídos: «Vete». Laura cerró la puerta rápidamente, su mente intentando racionalizar lo que había escuchado. Decidió que el cansancio del viaje le estaba jugando una mala pasada. Más tarde esa noche, Laura, incapaz de dormir, decidió explorar el hotel. Armada con una linterna, recorrió los pasillos oscuros. Las sombras parecían moverse a su alrededor. De repente, un ruido atronador proveniente del sótano rompió el silencio. «Tengo que averiguar qué está pasando aquí», se dijo a sí misma, con determinación. El sótano del hotel era húmedo y tenebroso. Las luces parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. Laura caminaba lentamente, su linterna iluminando el camino. Escuchó pasos detrás de ella. Se volvió, pero no vio a nadie. De repente, una figura espectral apareció frente a ella. Era el espíritu de una joven mujer, con ojos llenos de desesperación. «Ayúdame», dijo la figura con voz etérea. Laura retrocedió, asustada, pero trató de mantener la calma. «¿Qué te pasó?», preguntó, su voz temblando. El espectro se disolvió en el aire, dejando caer un viejo diario al suelo. Laura lo recogió y comenzó a leer. El diario pertenecía a Ana, una huésped que había desaparecido misteriosamente años atrás. Sus escritos describían rituales extraños y la presencia de un mal antiguo en el hotel. Las luces del sótano se apagaron de repente, sumiendo a Laura en la oscuridad. El sonido de pasos se intensificó, rodeándola. De vuelta en su habitación, Laura leía frenéticamente el diario de Ana. Cada página revelaba más sobre la oscura historia del hotel y los rituales macabros que habían tenido lugar allí. Ana describía cómo había sido atraída por una presencia maligna, que había consumido su vida y la de otros huéspedes. Las luces de la habitación parpadearon y se apagaron. La puerta se abrió violentamente, y Laura, presa del pánico, corrió hacia los pasillos. Las sombras parecían perseguirla, susurrando su nombre. Encontró una puerta oculta detrás de un tapiz, la abrió y descendió por una escalera de piedra. En una cámara secreta, llena de símbolos antiguos y velas apagadas, encontró un antiguo libro de hechizos. Comprendió que el hotel estaba maldito, y que debía destruir el libro para liberar a los espíritus atrapados. Laura salió del hotel con el libro en la mano. El amanecer comenzaba a despuntar. Encendió una hoguera y arrojó el libro a las llamas. Mientras el libro se consumía, las sombras y los ruidos comenzaron a desvanecerse. El espíritu de Ana apareció una última vez, sus ojos llenos de gratitud. «Descansen en paz», susurró Laura, viendo cómo el sol comenzaba a iluminar el hotel, que aunque aún imponente, parecía menos amenazador. Con el hotel finalmente libre de su maldición, Laura se marchó, sabiendo que había cumplido con su misión y que los secretos del Hotel de las Sombras permanecerían enterrados para siempre. El Hotel de las Sombras, Joan. El Hotel de las Sombras. ¿Qué te parece la composición que hemos hecho con inteligencia artificial de esta historia? Bueno, muy al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? Mucho miedo. Me he visto ahí en algunos momentos en esa historia y escalofriante. Increíble la inteligencia artificial hasta donde llega.
Bueno, al margen del tema que estamos tratando, ahora entendéis, amigos y amigas, por qué los guionistas de Hollywood tienen las piernas temblando y no están bailando un twist, por ejemplo, porque esto amenaza a todo lo que conocemos y más que vendrá. Si no puedes ir en contra, pues adáptate y utilízalo en positivo, ¿no? Y aquí hemos utilizado la inteligencia artificial. Fíjate, Joan, incluso la selección de la música que ha hecho, la narrativa, el timbre de voz, el tono, etcétera. ¡Qué bien cuadrado! Sí, la verdad que esto, bueno, me acuerdo, pues ahora hay en los métodos en los que publicamos, por ejemplo, pues tengo que decir, no, ahora pues tengo aquí un libro entre mis manos que me acaban de entregar, un libro que he estado años para concluir, es el libro que voy a presentar en Sapiens, pues el libro de Reiki egipcio, pues me decían, este libro ¿lo has hecho con inteligencia artificial? O sea, una de las preguntas que me hicieron para la publicación de este libro que tengo ahora mismo en mi mano, me dijeron, ¿esto lo ha hecho la inteligencia artificial? O sea, estamos ante un fenómeno en la historia que puede ser peligroso, porque ya el arte puede dejar de ser arte porque lo está haciendo una máquina, y que eso suplante el arte humano. O sea, ya, por ejemplo, si queremos hacer una obra artística, pues la inteligencia artificial la puede hacer. Y eso, la verdad, que puede ser un problema para los artistas. Bueno, todos sabemos los NFT en su momento, cuando salieron, que era arte digital, mayoritariamente se ha pagado auténticas fortunas. Los primeros que hicieron NFTs, en bitcoins ganaron lo que no está escrito y más. Y una cuestión, ya que hablamos de temas paranormales, de espectros, ¿tú crees que en algún momento de la historia, pasada, presente o futura, vamos a avanzarnos en el tiempo, que llegará un momento que se utilizarán los difuntos como soldados, atacantes, por su densidad corpórea absolutamente inmunes a disparos de bala, ametralladores, ataques de drones, campos electromagnéticos, etcétera, que se han utilizado los difuntos como ejércitos, como soldados para atacar un país o una región o incluso, lo que sea? No quiero entrar en detalles, pero ¿tú crees que esto se ha planteado en el pasado, el presente, o se va a utilizar en el futuro? Bueno, yo creo que esto es algo que se hace, incluso pues no voy a mencionar alguna religión que sé que hace esto, del trabajo con los difuntos, incluso para hacer daño de manera personal. Entonces yo creo que eso es algo que se hace y que se seguirá haciendo y que se ha hecho a nivel histórico. Entonces puede resultar muy macabro lo que estamos diciendo en esta parte del mundo en la que nos encontramos, pero hay zonas lejanas a la nuestra que debido a la mezcla intercultural y que ya, por ejemplo, aquí donde yo estoy en Barcelona, pues aquí hay gente de todas las partes del mundo. De hecho, pues yo siempre digo, ¿no?, que los catalanes somos una raza en extinción, porque vas por la calle y hay, por un lado, es bonito, porque ya no hay fronteras, somos ciudadanos del mundo, da esa sensación, pero por otro lado, pues está el peligro de cosas malas, lejanas, que eran ajenas a nosotros, que ahora están en nuestra tierra. Y hay cosas positivas y hay cosas negativas. Y esas cosas negativas a veces vienen por factores culturales, religiosos, que a veces hacen cosas buenas y a veces hacen cosas no tan buenas. Y esas cosas no tan buenas, pues es el trabajo con difuntos que está malintencionado. Vete tú a saber si hay una forma de utilizar, mentalidades, conciencias de otros planos para hacer el mal. Hay una persona que, ya en su momento, como siempre el cine lo utilizan para vanagloriarse de que saben algo, pero que solo unos pocos lo pillan. Hay una película que se estrenó más o menos hacia el 2015 o 2016 ya, en el cual se dio unas instrucciones a un señor que tenía que, de alguna manera escribir algo que acontecería en un futuro y no muy lejano, ¿no? Y me refiero a George Nolfi. George Nolfi,
también pues una persona de estos que accedes a una información que está ahí en los registros acásticos y más arriba aún, le dijeron, escríbenos algo de lo que tú sabes que va a suceder en un futuro. Y escribió, pues como yo he hecho con inteligencia artificial, un guión de, bueno, pues de una historia así un poco de suspense, ¿no? Escribió algo que va a suceder en el futuro. Este hombre tiene una formación en Oxford, en la Universidad de Princeton, en la Universidad de California, Los Ángeles, etcétera. O sea, estamos hablando de alguien muy documentado y sabio. Escribió el guión de la película Spectral, dirigida por Nick Matthew, en el cual hablan de un tiempo presente, pero que soldados convencionales luchan contra unos espectros que son inmunes a balas, y que sí que son afectados por una especie de campo electromagnético que generan unas virutas de un metal, ¿no? Oiga, pero es que este hombre sabe lo que va a pasar en el futuro. Y vuelvo a la pregunta, Joan, y esto puede ser muy preocupante, ¿no? ¿Hasta qué punto un día un presidente de un país en conflicto con otro país utiliza más allá de los recursos militares bélicos conocidos y utiliza pues lo que podríamos decir seres no muertos ni no vivos, espectros inmunes a balas, ataques, a diálogo, porque tienen un objetivo programado? Y hasta qué punto se puede utilizar, no sé, algún tipo de convencimiento, de idea, para hacer que ataquen a una determinada población. Esto suena a película, pero ahí está, amigos y amigas. ¿Qué opinas? Pues yo creo que esto va a llegar. Yo creo que el hecho de construir una energía, como tú dices, un espectro con energía que tenga densidad en el campo físico. O sea, porque aquí el problema ya no es crear un espectro, es que ese espectro tenga la capacidad de tener fuerza y de crear un impulso, aunque sea magnético, y que eso tenga un efecto, en el caso que tú dices, pues devastador, con una intención bélica, con una intención de ataque. Yo creo que eso pues llegará en un futuro, ¿no? De momento ya pues está el espectro que tú puedes ver, que parece que es algo real y es una ilusión, pero tú estás viendo algo ópticamente que parece algo que está delante tuyo y simplemente es una imagen holográfica, y ahora el siguiente paso sería que esa imagen holográfica cumpla o tenga el poder de emitir una energía que haga daño o que sea beneficiosa. En el caso que tú dices, que haga daño, pues yo creo que eso va a llegar en un futuro. La ciencia está avanzando y yo creo que las nuevas tecnologías, en base a lo que se refiere a ejércitos, pues pienso que es probable que lleguen a ese punto para que no exista el problema pues de que un soldado tenga que ir a la guerra. Y que hayan bajas y que hayan muertos. No, pues ya no es una cuestión de soldados, es una cuestión de tecnología. ¿Qué país es el que tiene mayor tecnología para enviar ataques sin tener que perder vidas, ¿no? Vimos hace unos meses el ataque de drones, ¿no? Que se enviaron no sé cuántos drones de ataque, creo que a Rusia, y fueron bloqueados todos esos drones. No sé si fueron 300, estaba la noticia publicada, creo que eran 300 drones se enviaron. Entonces, imaginaos, ¿no? Ya no son drones, son energías que tú estás enviando para atacar. Yo creo que eso es probable de que llegue. Y ya no estamos hablando de almas ni de espíritus, sino estamos hablando de energías que se han creado en el mundo invisible con un fin determinado. Bueno, podemos decir, mágicamente hablando, esto se hace, le llamamos ayudantes de lo invisible, ¿no? Los ayudantes de lo invisible es crear una energía determinada en el invisible para que te ayude a normalmente un fin determinado ético y correcto. Eso es algo que se hace, pero hacerlo a gran escala, pues pienso que quizás religiosamente, antiguamente, cuando la gente se iba a la guerra, quizás eso se hacía, y que en un futuro se hará, pero con las nuevas tecnologías.
Bueno, y además, ahora que hablas de este conflicto, no es paranormal, pero bueno, roza lo anormal. Estamos viendo, y esto que comentabas, Joan, de cómo se han inutilizado drones, porque también, pues bueno, hay empresas tecnológicas como pues Anduril Industries, que utiliza pues lo que llaman ellos los pulsar, que son capaces de, bueno, pues inhibir, inutilizar la tecnología, además con inteligencia artificial, a enjambres de drones de ataque simultáneo y además perfectamente coordinados entre ellos. O sea que estamos viendo cosas curiosas. Yo siempre, las personas que, pues bueno, tienen una sensibilidad especial, que percibes, pero otros que ven el ancho de banda, se ve, incluso hemos hecho pruebas de mirar por el rabillo del ojo y ves que coges un ancho de banda visual, es curioso, que el ojo mirándolo fijamente no lo ve. Y esto se puede hacer la prueba mirando las estrellas, ¿no? Las miras directas y no las ves. Y miras por el rabillo y dices, ves. Digo, oye, y por esta ecuación, esta regla de 3, podemos ver otras cosas que circunvalan a veces. Pues bueno, ahí lo dejo. Que llegará un momento que nos pondremos una especie de gafas y no veremos una realidad virtual, sino que veremos anchos de banda de cosas, como por ejemplo, pues no sé, moléculas de oxígeno, virus, bacterias, espectros, no sé, las ondas wifi como circunvalan alrededor nuestro. Esto yo creo que está aquí a la vuelta de la esquina, Joan. Pues sí, el futuro se ha hecho presente. Y bueno, si me permites, Ferran, alguna última noticia que me acaba de llegar hoy también referente pues al más allá. Y es darle un homenaje, con tu permiso, a uno de mis maestros que acaba de fallecer. Ha sido una personalidad, es José Luis Nuach, falleció en el día de ayer. Yo me acabo de enterar ahora, y este hombre fue uno de los que trajo el druidismo aquí a España. A mí pues me dio formación en Cábala. Me acuerdo que me reunía con él en un típico hotel de aquí de Barcelona, un hotel céntrico. Nos reuníamos todos los martes por las mañanas. Estuve un tiempo reuniéndome con él ahí y él me daba clases privadas de cábala y magia ceremonial. Ahí pude completar mi primera maestría en este campo mágico. Entonces, bueno, la verdad que ha sido una gran pérdida para el mundo así espiritual, porque él ha estado ahí hasta el final siendo un gran promotor de la espiritualidad, y bueno, pues ahora está en otro mundo. Entonces, bueno, quería darle este homenaje y dar esta noticia, ¿no? Porque es un señor que yo le organicé muchos cursos durante muchos años y ha sido para nosotros muy importante, y por lo tanto una gran pérdida, pero también estar contentos porque hasta el final ha estado activo al 100% y ha tenido esa chispa de alegría y esa chispa de querer compartir con todo el mundo, con amor, con bendiciones y con buena energía. Ha estado ahí hasta el final. O sea, por un lado es una pena, pero por otro lado es eso que decía antes, ¿no? Oye, pues ha tenido una vida ejemplar. Y además, Joan, nos queda un minuto de programa. Precisamente, ya que hablamos de estos temas, este año en el Congreso Sapiens voy a hacer una conferencia compartida con Luis Rubira sobre experiencias cercanas a la muerte. Y pues no vamos a hablar de casos de otros, sino de casos nuestros. Por primera vez, que siempre se habla de casos de... No, experiencias personales, ya abierto al público, y no les dejará indiferente, porque de estos temas hay algo que se habla bien poco. La persona que hemos estado al otro lado, por las circunstancias que fueran, y vuelves, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes son? ¿Son los mismos? ¿No son los mismos? ¿Vienen con unas capacidades extra? ¿Con una sensibilidad o un sexto sentido más agudizado o no? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Entienden cómo funciona la ecuación de la vida? Fijaos, las personas que pues han vivido esto y tenéis la confianza de que os lo haya explicado, ved cómo algo les ha cambiado. Esto lo hablaremos en mi conferencia en el Congreso Sapiens, que, bueno, menudo congreso, hay temas muy, muy potentes. Joan, nos tenemos que ir, caray, que vuela el tiempo, es lo único que de momento no curvamos en la radio, amigo mío.
Bueno, sí, el tiempo pasa. Entonces, ahora bien, ahí estaría otro de las cosas interesantes de cómo controlar el tiempo, cómo ganar tiempo y cómo no perder tiempo. Eso también es algo que, mágicamente hablando, muchas veces está en las conversaciones, ¿no? El tiempo pasa muy rápido, o el tiempo, somos conscientes de que el tiempo está pasando, y cuando han pasado 3 meses tenemos la sensación que ha pasado un año por la intensidad y la calidad del tiempo que vivimos. O vivimos distraídos y es ese concepto de el tiempo pasa volando. Entonces, ahí es algo a reflexionar. Yo aconsejo a las personas que quieran dominar el tiempo, y me pongo a mí como ejemplo, que descubráis lo que son los desdoblamientos, las salidas extracorpóreas en el plano astral. Porque cambia todo. Cambia todo y ves cómo puedes hacer cosas que aún teóricamente no puedes hacer, pero las has hecho en el no tiempo del astral y aquí se materializan a unas velocidades que dices, oiga, yo no sé si esto sería 100% recomendable, pero yo personalmente lo recomiendo porque entiendes muchas cosas y ves cómo lo que sucede a veces lo provocas tú en otra línea temporal o puedes materializar absolutamente lo que quieras. Temas que abren otros temas, esto es como una biblioteca, un libro te lleva a otro, es una maravilla. Joan Piqué, como siempre, amigo, muchísimas gracias, hasta el próximo programa y hablaremos, pues bueno, de estos temas que ahí están. Hasta la próxima, saludos y bendiciones para todos. Tanto que sí, muchísimas gracias. Y amigos y amigas, ante el tema de los fantasmas, no os preocupéis por estos espectros, de momento. Algunos son violentos, pero son en casos muy contados. Preocupaos por los fantasmas a veces que pueden llegar a tomar decisiones erróneas a nivel político. Esto sí que puede ser un problema, porque nuestros fantasmas, además, tened en cuenta que solo desaparecen cuando nos enfrentamos a nuestros miedos. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones.